oleada migratoria en masa. Pero ¿qué más pasa, chicos? ¿Cuál es otra característica de este proceso? Las barriadas, ¿ok? ¿Cuáles son las primeras barriadas? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? Hay un libro muy bonito de Gabriel Ramón Joffre que se llama Lima, sus murallas y callejones, que habla justamente sobre este proceso y cómo se va reconfigurando la urbanidad, ¿ok? Esa migración de las clases aventajadas a distritos como San Isidro, Pueblo Libre, Flores, etcétera, se dan a raíz de ¿qué? De que van a llegar estos migrantes a ocupar muchas zonas, primero del casco histórico, y luego a construir una Lima diferente, ¿no? Que es esta Lima de los conos. Es así como se va a configurar el cono este, ¿sí? Pues relacionado a la cumbia, el auge de esto tendrá que ver con el descenso más o menos de expresiones como No, es bastante interesante y es algo totalmente diferente. Las personas están migrando en masa. ¿Están viniendo de dónde? Del campo a la ciudad. Y lo que se genera es una fusión de ritmos, una fusión de costumbres. Tienen estas personas que van a vivir en una ciudad y van a necesitar expresiones culturales o van a construir expresiones culturales diferentes. En esa época, ¿qué es lo primero que va a surgir? Las estaciones radiales, ¿ok? La conocida la señal AM, que va a transmitir sobre todo música característica de estos lugares, huaynos, yararís, etc. Pero con el tiempo, cuando los hijos de estos primeros migrantes se asienten ya en la ciudad, van a existir otras formas de expresión como la cumbia peruana, la chicha, que son fusiones entre el rock que se escuchaba en esa época con la guitarra eléctrica, pero con acordes parecidos o similares al guayno, lo que nosotros conocemos como chicha. Los saicos, ¿han escuchado los saicos, no? Sí, el año pasado. ¿Cómo les gusta hacer oresteros? Ya, terminen de escuchar la idea, ponemos la música de los saicos. Entonces, este tema de la cumbia fue algo que a mí me gustó mucho en mi época de estudiante, lo disfruté revisarlo a profundidad. Empiezan a nacer diversas vertientes de música, ¿ok? No hablamos de una cumbia peruana universal, hablamos de diversas cumbias, hablamos de una cumbia andina, como es la de los chapis, hablamos de una cumbia amazónica, y podemos diferenciar esta cumbia andina en diferentes vertientes, la que viene del centro, la que viene del sur, etc. Esta tecnocumbia que luego surge en los años 90, etc., podemos entender diversos procesos. Pero dentro de este proceso de migración, de diversidad cultural, tomando ciertas cosas, modas extranjeras, combinándolas con estas tradiciones, surge también un concepto que es el proceso de churrificación, ¿ok? Es algo que sus compañeros del grupo, ¿qué grupo es? ¿5? Todos están tratando a profundidad y que han logrado plasmar de manera muy interesante y bastante ordenada en su ensayo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con este migrante? ¿Qué es lo que encuentra en la ciudad? ¿Cómo? Ya, además de la música, que es una expresión, ¿cómo viven esos primeros migrantes? Se genera una economía, ¿sí? ¿Cómo? Van a nacer, ¿ok? ¿Ya? Ya, ok, sí, es cierto, estas poblaciones se van a asentar en diversos lugares. Uno de ellos, por ejemplo, o el más popular es el agustino, chicos, ¿ok? Los conos que ya hemos hablado, ¿no? Se va a caracterizar pues, porque muchas de estas personas van a vivir en los promontorios rocosos o en lo que nosotros conocemos como cerros de la capital y no van a tener ciertos servicios o la mayoría de servicios
Pero, ¿qué pasa con esa población? Hay una economía de supervivencia en la ciudad, sustentada en los fuertes lazos de parentesco regionales y en una ética de trabajo de raíz rural, lo que genera el desarrollo de una economía informal y el surgimiento de una riqueza popular. ¿Qué cosa quiere decir eso, chicos? Como les mencionaba, estas personas que se asientan, las primeras que se asientan, van a ir trayendo a sus familiares. ¿Okay? Es como lo que estamos viendo con los venezolanos, ¿no? Ellos migran, luego traen al hermano, a la prima, etc. Lo mismo sucede con estas migraciones en los años 50. Y van a asentarse en lugares que no estaban acondicionados para generar una vida urbana. Pero la presión va a ser tanta que van a lograr sanear esos lugares. Es el caso, por ejemplo, de Villa María del Triunfo, de Agustino, etc. Van a empezar a buscar tener ciertos recursos. Y lo interesante es que van a reproducir los sistemas comunales que tenían antes. ¿Okay? ¿Quiénes tienen una junta vecinal? ¿Sí? La asociación de propietarios. Ya, todo esto surge en los años 50. Ustedes pregunten a sus padres, oye, ¿cómo fue lo de la asociación? Y les van a contar esta historia de cómo van a estas personas congregarse en buscar obtener títulos de propiedad, saneamiento, etc. Hay una lucha de estas poblaciones para conseguir su urbanidad, podríamos decir. Sigue habiendo, pero el proceso no es tan masivo como en los años 50. En los años 50 hablamos de casi el 60% de la población rural migra. Ya para la década de los 80 tenemos invertido, 70% de la población es urbana y el 40% es rural. O sea, en esa década del 50 migra un grueso de población increíble. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Sí? El poder de agencia que tienen estas poblaciones, ¿no? Hasta la actualidad. ¿Su casa que ibas a hacer una pregunta? No. ¿Y nosotros? La reforma agraria también tuvo que ver como factor de estas migraciones. Sí, se habla de hasta 3 oleadas de migración, una del 50, otra del 60, otra del 70 y otra del 80. La reforma agraria lo que genera es un reparto de tierras que genera una suerte de bonanza por algunos años, pero luego muchas de las asociaciones campesinas fracasan. Estas asociaciones agrarias que se habían constituido con Velasco y lo que genera también es otra oleada migratoria. ¿Okay? Hablamos de 3 oleadas migratorias, la más fuerte, la del 50, luego la del 70-80. Que se dan por diversas razones, ¿no? La primera son los procesos de industrialización, la segunda las reformas fallidas de Velasco, la tercera la época del terrorismo. Y así es como se constituye la Lima que conocemos ahora y la urbanidad que conocemos ahora. Desde la perspectiva estructural se manifiestan procesos de movilidad social ascendente que apuntan a una posible recomposición de la pirámide social peruana como nunca antes en la historia reciente de Perú, el éxito económico de algunos grupos de migrantes y su conversión en una nueva clase media. ¿Okay? Muchas de estas poblaciones logran migrar, logran asentarse, logran tener acceso a la educación para sus hijos, educación universitaria, lo que va a generar un ascenso social. Para los años 50, 60 estamos hablando de que sí tenemos una clase media que luego va a desaparecer en los años posteriores, ¿no? Muchos politólogos, sociólogos consideran que la desaparición de la clase media se da con fecha
impone el gobierno del Brasil, ¿ok? Que deja sin trabajo un resto de la población. Entonces, luego de esto hablamos de la cholificación. ¿Alguna víctima que quiera leer el texto? ¿Sí? La cholificación como idea de integración nacional. Culturalmente, la integración se reflejaría en el surgimiento de una nueva cultura nacional, un horizonte simbólico en el que todos los peruanos puedan reconocerse. Una noción que ha calado en este imaginario es la de una emergente cultura chola y la consecuente cholificación de la sociedad peruana, elementos que ahora forman parte del sentido común, pero sé que se originaron en la academia, específicamente en los planeamientos trabajados por Aníbal Quijano respecto a la transformación cultural del migrante andino en la ciudad. Gracias. Otra víctima. ¿Quiénes están haciendo la cholificación? Me gustaría que lo lean. ¿Ustedes tienen una definición parecida de su trabajo? Adelante. Quijano definió la cholificación como el proceso por el cual el campesino indígena, al migrar y asentarse en la ciudad, dejaba de lado elementos de su cultura de origen con el fin de adoptar la cultura criolla occidental predominante en la urbe, creando en su intento y de forma inconsciente una nueva forma cultural que no es occidental ni indígena. ¿Qué nos quiere decir eso? Dentro de la... Recuerden que tenemos estos proyectos de conformación de Estado-Nación. Un gran proyecto que se dio en los años 40, 50, 60, por parte de los intelectuales de la época fue hablar de la cholificación. Que iba a ser el cholo, el crisolo, la amalgama entre este campesino indígena y este obrero proletario, que iba a ser el ciudadano fecundo que iba de alguna forma a constituir la nación peruana. Sin embargo, esta idea de Quijano, podemos decir que fue exitosa, se aplicó, no se aplicó. ¿Qué pasó con el proceso de cholificación, chicos? Lo cholo aparece entonces como la condición culturalmente híbrida del sujeto urbano, migrante, situado entre las tradiciones andinas y las formas culturales modernas de la ciudad. El cholo se desprende de la masa del campesino indígena y comienza a diferenciarse de ella adoptando o elaborando ciertos elementos que conforman un nuevo estilo de vida, integrado tanto por elementos de procedencia urbana occidental como por los que provienen de la cultura indígena contemporánea. El concepto alude entonces, en